No se explican los datos del 2011 porque son en algunos casos muy preocupantes y se intenta quedarse en esas cifras de hace 3 años o hace 4 años, que eran, bueno, creo que estaban en el periodo de la emergencia de la precrisis potente, ¿no? Aunque desde mi punto de vista, desde el 2007, que este periodo ya se iba marcando. Sobre las reflexiones que se nos pedían en cuanto a las debilidades que creo que tenemos en el sector, yo he querido hacer una lista junto con los compañeros de COFAE de una parte de debilidades del sector público. Creo que el sector público, lo digo desde el punto de vista que yo he trabajado casi 30 años en el sector público, y creo que hay muchos problemas de esta crisis que se deben a un cierto encarcelamiento de este sector público. Las estructuras que tenemos en el sector público son todo lo que queráis menos ágiles. Si vamos a las grandes estructuras, aparte, pues podríamos analizar unos convenios que son absolutamente inviables para servir una función de teatro hoy en día. Un segundo aspecto creo que sería la politización. El otro día en una jornada un compañero me decía, es que el problema que tenemos es que la cultura se ha politizado. Y yo añadiría que en algunos casos incluso no se garantiza suficientemente lo que sería la independencia artística, ya sea de directores artísticos o de gestores culturales en general. Un tercer problema grave creo que son los precios políticos a los cuales se ha acostumbrado a buena parte del territorio del Estado, lógicamente con las excepciones que sea necesario hacer, pero en muchos teatros y auditorios se ha fomentado un precio político sin ser coherente con una posible dimensión de los gastos reales del espectáculo que está programado. Además, creo que el sector público ha dado ayudas a la producción, en muchos casos sin ninguna gira garantizada, en muchos casos solo para una actuación que se ha acabado muriendo a menudo en un festival. Y esto es un tema muy grave porque ha producido una sobresaturación de oferta que luego se queda muerta, ¿no? También creo que las administraciones a veces son muy duras con los gestores culturales. A mí el año pasado en varias ferias del Estado se me comentaba que había gestores que no se les había querido abonar el desplazamiento del kilometraje para ver un espectáculo, ya sea en una feria o sea en un teatro de una población vecina, porque sencillamente yo creo que hay una muy pobre consideración de la función del gestor público, y especialmente de aquellos gestores que son la gran mayoría, son los que gestionan pues la mayor parte del territorio. Y luego, como último problema del sector público, o debilidad, no sé si ya debilidad o una amenaza brutal, creo que es el tema de la morosidad. Yo creo que no tiene ningún sentido la política que están aplicando las administraciones en cuanto a morosidad, aunque también es cierto, se ha apuntado al principio en la primera mesa, que las leyes de financiación en este país no son las óptimas, ¿no? En el caso del sector privado, yo creo que alguna de las debilidades es dejarse contagiar por una sobreproducción que no tenía salida. Sobre todo creo que han sido más afectadas, también creo que lo ha apuntado Daniel, las empresas o las compañías más de mediano o pequeño formato que no las productoras grandes. Y luego también yo creo que es evidente que ha caducado el sistema de los cachets, pero ha caducado de una manera absolutamente brutal. Es decir, yo creo que no ha habido tregua para que haya una evolución de un sistema del cachet a otras fórmulas, y eso ha conducido a esta fractura que se está detectando en este momento. En cuanto al derecho del acceso a la cultura, desde COFAE apostábamos por un desarrollo legislativo transversal, que es lo que coincide con lo que se ha dicho también en la primera mesa. Es decir, no vamos a sostener que no sea necesaria una ley de artes escénicas. Hay estados cercanos aquí que las tienen y han funcionado y determinan los porcentajes que cada
departamento, cada región, cada comunidad tiene que aportar a una programación, pero lo cierto es que aquí hay unas leyes más necesarias que pueden ser las de financiación de los ayuntamientos o de las otras administraciones, o la tan prometida ley de mecenazgo que está por venir. Creemos también que es indispensable la formación del criterio del espectador. No se habla de criterio en el espectador, y eso es esencial para que haya una relación real entre la educación y la cultura. Sin duda deben haber artistas, pero también deben haber espectadores, y si no se fomenta ese criterio, esa formación del criterio, va a ser muy difícil también que podamos evolucionar, ¿no? Y en este aspecto del derecho al acceso a la cultura también sería muy importante la generación, sin que eso sea un menoscabo para la profesión del gestor cultural, de nuevas estructuras participativas en la gestión, ya sea desde la empresa o ya sea desde la entidad asociativa, porque creo que hay casos en los dos ámbitos que son buenos. Desde COFAE creemos también que es necesaria atención a los grupos afectados por exclusión social. Las artes escénicas en muchas partes del mundo tienen esa función. Aquí, si se deriva únicamente las artes escénicas a una explotación comercial en sentido estricto, va a ser difícil abordar ese tema. Y creemos que, finalmente, en este aspecto de acceso a la cultura, también se deben fomentar herramientas y líneas de fidelización de los públicos. Todavía seguimos mucho en la idea de que vamos a ver una actuación y en cambio no hay ese público fiel que asiste de manera regular a una temporada en muchos de los teatros y auditorios. Y en el último apartado de cooperación público-privada, yo creo que es imprescindible que quien la niegue hoy en día pues debe vivir en otro planeta. Eso se puede plantear de diferentes maneras. La coproducción creemos que es una herramienta también muy necesaria. Al mismo tiempo, la reconversión de las fórmulas, pues del cachet hacia nuevas fórmulas. Yo digo nuevas, pero realmente en la mesa hay personas que lo han experimentado hace muchos años. Yo intento recordar cuando se hizo el primer contrato con Focus, con una fórmula que no era un cachet, sino que era un cachet menos taquilla, es decir, que se garantizaba, en caso de que fuera mal una función, pues la aportación al espectáculo por parte de la institución, pero en caso de que el espectáculo pues funcionara de una manera pues empresarial al 100%, eso no suponía una aportación por parte del ayuntamiento. Y realmente creo que hace ya varias décadas que Focus hablaba de esas fórmulas y que, según que ayuntamientos no las aceptaban porque su maquinaria burocrática no lo permitía, ¿no? Creemos también que la administración pública debe facilitar escaparates. Creemos que se debe abrir el producto de este territorio también a nuevos mercados que no son solamente los españoles. En este sentido, es preocupante el desequilibrio que existe en la asistencia de profesionales internacionales a las ferias de España, porque en un reciente estudio que se ha cerrado hace escasos meses, del año pasado, el 77% de los profesionales internacionales que acudieron a las ferias se repartieron entre Feria Tárrega 54% y Feria Mediterránea de Manresa con un 23%. Y el resto, el 23% restante de profesionales internacionales se repartió entre 13 eventos, ¿no? Yo creo que hay que intentar captar ese profesional internacional para el producto también que se genera aquí, ¿no? Y acabaría diciendo que realmente hay que apostar por estas fórmulas mixtas que se proponen en diferentes intervenciones, que creo que pueden ser unas buenas fórmulas para sustituir unas estructuras que están absolutamente desengrasadas desde mi punto de vista y que en otros países se han visto experiencias muy complicadas, ¿no? que han tenido éxito. Yo creo que la crisis que tenemos en este momento no debe ser
muy diferente de la que, por ejemplo, en Glasgow experimentaron cuando terminó la industria siderúrgica y tuvieron que reconvertir muchos kilómetros de muelles y de empresas que se dedicaban a la fabricación del acero pesado y de las maquinarias de guerra en industrias o en espacios culturales, ¿no? Creo que nadie daba un duro por esas reconversiones y que hay modelos en Europa que pueden ser cercanos, que están a 1 hora, 2 horas de avión y que no sé por qué las instituciones de este país se niegan, o sea, o intentan negar su existencia, ¿no? Yo creo que debemos de abrir los ojos y mirar hacia territorios cercanos que creo que han pasado por situaciones complicadas y que sin duda nos ayudarán. Muchas gracias. Me toca lo duro, que estáis todos cansados. La Red de Teatros Alternativos celebró congreso en octubre. Fue la última vez que nos reunimos todos los socios, un congreso especialmente doloroso, que nos llevó a la reflexión y que nos abocó a abrir una nueva etapa como entidad, acompañando la nueva etapa que empiezan a atravesar todos nuestros proyectos. Saliendo en el lobby de café de una de estas sesiones largas y pesadas, le comenté a uno de los más veteranos, le dije, bueno, ¿qué? Habrá que reinventarse. Y entonces él me dijo, Alberto, no nos podemos reinventar, ya somos un invento. Bueno, es lo que resume un poco la situación en la que nos encontramos. Todos conocéis, a grosso modo, el desarrollo que ha tenido este tipo de iniciativas. Esto es un desarrollo que ha combinado desde el inicio el germen de la vocación pública con la vocación privada en embriones bastante difíciles de definir unilateralmente. Y bueno, lo que hemos hecho es abocarnos a esta nueva etapa reflexionando de una manera exhaustiva sobre la situación que atravesamos. No teníamos números en la mano y hicimos un estudio sobre los datos de nuestra actividad en 2011 y os voy a leer brevemente y rápidamente el resumen de ese estudio y las conclusiones a las que llegamos. Esto se llama 2012, al borde del colapso, reflexiones compartidas por las salas alternativas a nivel estatal. Con su origen en la segunda mitad de la década de los 80, como producto de la consolidación de proyectos artísticos de compañías y escuelas de teatro y de danza que abrieron espacios para albergar sus actividades, la década de los 90 vio consolidar en el territorio español un movimiento de creación escénica único en el mundo alrededor de las llamadas salas alternativas, que tal vez vea en 2012 su último año de funcionamiento. Para entender la situación e intentar solucionar la problemática, en la Red de Teatros Alternativos hemos hecho un análisis de la actividad de las salas en 2011 que puede consultarse, y aquí hay una dirección que se deriva de nuestra web. Creemos que es preciso justificar la razón de nuestra existencia en términos numéricos en un momento especialmente complicado que nos lleva a reflexionar sobre la rentabilidad, no ya económica, sino social, en términos de servicio al ciudadano espectador y de nuestra aportación a la consolidación del entramado laboral en un sector especialmente desfavorecido. Sabemos que la situación es generalizada y que esta etapa terminal es compartida con el resto de los sectores de la actividad cultural. El sistema de funcionamiento de las artes escénicas en España se ha ido desmoronando en los últimos años para prácticamente pulverizarse con la llegada de la crisis económica. Es posible que en términos generales este modelo fuera ya obsoleto. Sin embargo, el resultado cuantitativo de nuestro estudio es contundente y demuestra que, aunque por supuesto mejorable, el rol que las salas alternativas han desempeñado es particularmente sostenible. Durante 2011 permanecieron abiertos 36 espacios afiliados a nuestra entidad. 2 cerraron y unos 8 han mostrado interés por ingresar. Durante 2011 se realizaron 5.529 representaciones en nuestras instalaciones. Fueron 353.510 espectadores a nuestros espacios, recaudamos 2.061.447 euros de taquilla, acogimos 1.526 espectáculos.
Durante 2011, las salas de la red recibimos 2.916.386 euros de apoyo público de distintas administraciones. Durante 2011, invertimos 3.470.382 euros en sostener puestos de trabajo. Durante 2011, gastamos 1.930.298 euros en pago a compañías y creadores. En promedio, recibimos 0,38 céntimos de euro de dinero público por cada euro que gastamos. En promedio, gastamos 1,34 euros por cada euro de dinero público que recibimos en generar puestos de trabajo. En promedio, gastamos 0,72 céntimos por cada euro de dinero público que recibimos en pago a compañías y creadores. Los números hablan por sí solos. La regla es aproximadamente una regla de 3, más o menos el modelo que explicábamos de Manresa, y es muy difícil de explicar, y solo se puede explicar y solo se puede entender concibiendo la naturaleza misma empresarial a la cual nos hemos abocado. Fátima mencionaba al inicio de la sesión, un poco cuestionando, entendí yo, este rol empresarial del agente productor. Y bueno, lo que hemos visto en nuestro estudio es más o menos lo siguiente. Las salas alternativas mantenemos una estructura económica relacionada con los objetivos artísticos que motivaron nuestro origen. Aunque la fórmula jurídica en su mayoría es la SL, tenemos 6 cooperativas y algunos son autónomos porque funcionan de una manera más pequeña, la realidad es que la información financiera refleja que nuestros formatos de organización se asemejan a una cooperativa o a una comunidad de bienes. Esto es, mantenemos estructuras empresariales asimilables a entidades de economía social y fundamentalmente son no lucrativas, no repartimos dividendos, generamos puestos de trabajo puesto que todos los involucrados en el proyecto están asalariados en el proyecto. Esto hace que, si nosotros vemos los ingresos nos dan 1/3 de ingresos de taquilla, aproximadamente 1/3 de ingresos de aportaciones públicas, y el otro tercio se divide entre otros ingresos que tenemos de la explotación, que pueden ser las sesiones de espacio, explicaba también el caso de Manresa, asociaciones y demás, y luego hay otro volumen importante de dinero que las salas alternativas obtienen derivando la plusvalía de otras actividades que tienen que sí son rentables. Por ejemplo, escuelas, campañas escolares, potentes campañas escolares en muchas ciudades, algunas más como pequeñas salas de conciertos, son pocos los ejemplos, pero también tenemos este caso, y también fundamentalmente derivando el ingreso de la compañía titular, cuando lo hay, a sostener los espacios. Entonces, esta diferencia ingresos-gastos que hemos llamado autofinanciación es la que hace peligrar particularmente nuestra existencia. En todas las salas alternativas el coste del proyecto es significativamente mayor al ingreso. Lo hemos denominado aportación propia. Este es el déficit que como media tiene la función exhibidora de las salas alternativas, que solo es posible compensar mediante la aportación de ingresos de otras actividades que componen la totalidad del proyecto. Entran en juego aquí las compañías titulares, las escuelas, campañas escolares, conciertos y las aportaciones mismas de los socios en tanto que trabajadores, por nóminas no cobradas e inyecciones de liquidez en momentos catastróficamente delicados en cuanto al manejo de la tesorería. Si bien es cierto que gran parte del dinero que dinamizan estas actividades paralelas también está intervenido por fondos públicos a través de subvenciones, fundamentalmente a las compañías titulares, también es claro que la soltura de estas otras tareas que componen los proyectos de una sala alternativa resulta comparativamente mucho más rentable que la simple exhibición. Pero dentro de este modelo no lucrativo que impera en la gestión del día a día, una sala alternativa sostiene su contabilidad a través de los vasos comunicantes entre sus distintas disciplinas, las rentables y las que no lo son. En los últimos años, este delicado equilibrio, ya de por sí difícil de mantener, se ha deteriorado, peligra nuestra existencia. Las épocas son duras, de ninguna manera pensamos en lujos, lo nuestro no son los adornos, simplemente queremos llamar la atención de las administraciones públicas correspondientes para comunicar que de mermar el apoyo que recibimos, simplemente nos abocaremos al cielo. Este escrito no es de ninguna manera un que hay de lo nuestro, porque lo nuestro nos sobrepasa. No se trata aquí de la subvención o apoyo que recibimos, sino de lo que esto implica.
Creemos que en tiempos en donde los recortes a que la administración pública aplica hacen peligrar estructuras débiles, debemos apostar por la sostenibilidad. Esto ha sido una especie de SOS, lo hemos escrito hace ya unos meses y la situación se ha agudizado día a día, un poco compartido lo que dice Daniel al inicio de su intervención. Es cierto, este modelo es un modelo muy delicado de mantener en sus equilibrios económicos, y la realidad es que si la situación no cambia o por lo menos se mantiene, muy probablemente en un par de años no tendríais a una persona sentada aquí hablando de una red de salas alternativas, porque las salas estamos abocadas a cerrar en meses si no podemos soportar más la situación. ¿Por qué? Porque las infraestructuras de los locales son inalienables al proyecto. Los alquileres se pagan, la luz se paga. Entonces estamos ya en una cuenta atrás en la que no podemos tener más morosidad con nosotros mismos y teníamos abocados a cerrar. Sí, no sé, tan catastrófico, pero hemos oído varias ponencias un poco abocándonos a teorías, a soluciones. En nuestro caso, el problema es muy claro, es contundente y tiene que ver con que estamos abocados a dejar de existir si no hacemos algo. Sí. Gracias, Alberto. Son la 1:10. Tenemos por lo menos hasta las 2 para debatir, para aportar. Está abierta el turno de palabra para vosotros, está abierta la interpelación entre los miembros de la mesa y está abierto la posibilidad de reflexiones, no solamente preguntas. Así es que empezamos. Aquí hay una palabra. Buenos días a todos. Yo un poco tomaría la palabra de lo que estaba comentando Jordi Beltrán, que a mí hay un tema que sí me preocupa muy especialmente y creo que tanto nos afecta muchísimo a públicos privados y a todo el mundo, que es el tema que has empezado a hablar de los cachets y que también un poco ha salido, no sé cuál de las charlas, de que un porcentaje de más del 55% del dinero en cultura se administra pues desde ayuntamientos o desde centros más pequeños, a menudo con una menor profesionalización. En estos momentos, cuando estoy contratando diferentes eventos, especialmente en el mundo de la música, quizás más flagrante que en otros, tengo la sensación de estar pues, en un zoco en Turquía comprando alfombras, a ver quién me la da más barata. Entonces, cualquier propuesta que me llega de un colaborador encima de mi mesa, digo, no la acepto. Y entonces me llega a los 2 días, bueno, me han aceptado una rebaja del 40%. No sé si la gente me toma el pelo, no me toma el pelo, y hasta qué punto, de alguna forma, como sector, sí que deberíamos intentar regular un poco esas grandes fluctuaciones que hay. Es evidente que yo represento una entidad que tenemos en los tiempos que corren pues, ciertos recursos, trabajo para la obra social La Caixa, y entonces supongo que todo el mundo piensa que nosotros debemos poder pagar, y entonces es un continuo de negociación, llegando incluso momentos a contestar a algún artista, decir, yo con el precio que me has dado está tan fuera del mercado que no quiero negociar. Dicen, sí, negociemos. Y estarían dispuestos a rebajarte como un 40%, cosa que para mí es una falta de profesionalidad tal que no lo acepto, porque si estaban dispuestos a cobrar un 60% de más, es que algo no funcionaba. Entonces, aquí sí que realmente cuando hablamos de regularizaciones y hablamos de leyes y hablamos de todas las cosas, que no sé cuál es la fórmula y por eso un poco la expongo, pero sí tengo la sensación de que, dada la necesidad que está teniendo todo el mundo de encontrar trabajo, están existiendo unas irregularidades en el mercado muchísimo más fuertes de lo que existían antes. O cuando tú has encontrado un concierto o una actividad o un bolo bien pagado, intentar que el pueblo de al lado te lo pague a la mitad, cosa que en unas formas mucho más correctas y profesionales tiempo atrás, pues se compartían gastos independientemente del primer que hubiera aceptado esa contratación. Eso actualmente está muy lejos de pasar y cada vez yo tengo la percepción de que estamos en un sálvese quien pueda, y creo que todo eso desde el sector profesional, cuanta más información compartamos y cuanto más se trabaje en red, más podremos intentar no evitar, porque evidentemente todo el mundo tiene que ganarse la vida. Lo que sí no puede pasar es que existan esas
digamos, irregularidades en el propio sector, que lo único que estarán haciendo al final es dañar el propio sector. Y eso en momentos, pues la gente que domina el mercado pues no lo va a aceptar, pero quizá el nuevo regidor de cultura de quién sabe dónde, pues que no domina exactamente pues la materia, pues puede pasar que esté pagando un cachet muy superior al que esté pagando cualquier otro programador. Por favor, antes de identificaros mínimamente cuando habléis, porque se está grabando. Soy Julio Marini, artista, y una especie de, en realidad, de antigestor cultural, ¿no? Que es lo que también debería hablarse, digamos, en este encuentro. Porque antigestor cultural, el término cultura está siendo utilizado de manera, digamos, no sé de qué manera, pero no en su totalidad. La cultura, la producción cultural de los pueblos, de la humanidad, tiene mucho que ver con la espontaneidad. Y en la gestión cultural es un tema que se agrede de frente, digamos. La gestión cultural mata la espontaneidad. Por lo tanto, tendríamos que hablar, no de cultura, ser más humildes y hablar de la gestión de espectáculos, de la gestión del ocio, la gestión del entretenimiento o empresarial o público o privado. Es decir, el debate no es solamente de lo público o de lo privado, sino también de la autogestión. ¿Qué es lo público? Lo que manejan las instituciones políticas. ¿Qué es lo privado? Lo que manejan las empresas. La cultura, para nada, en absoluto, está limitada a esos ámbitos. La cultura que viene del pueblo es creatividad espontánea, creatividad según las necesidades de la gente, es lo que, digamos que el último o el más grande, la forma más amplia de expresión cultural popular es la revolución. Y los gestores culturales, en mucho sentido, estamos siendo bloqueando esas expresiones, porque desde que hay una taquilla ya no hay una experiencia espontánea de lo cultural. Por lo tanto, desde la taquilla solo se puede hablar de un trabajo de cultura, un sector de la cultura, pero empresarial, porque la cultura profunda es gratuita. Ojo, surge por necesidad espiritual del ser humano, por lo tanto no puede estar mediatizada ni por intereses políticos, burocráticos. La palabra burocracia surgió de manera, digamos, con dificultad, pero eso es lo que hacemos y hay que asumirlo con humildad. Somos burócratas de alguna manera. Entonces yo invito a los gestores que cuando suceda la revolución no seamos policías ni seamos solo meros espectadores de esa revolución, de ese espectáculo que es la máxima expresión del pueblo, sino que también seamos activos miembros, ayudemos. Para un ejemplo, voy a terminar solo ilustrando para ver de qué estoy hablando y qué tendría que acompañarnos en nuestro debate, es qué estamos gestionando de espacio público, qué tipo de espacio público estamos diciendo. La ley CINDE es una ley criminal que pretende acabar con el espacio público, el último espacio público libre que existe en la humanidad, en la cultura contemporánea, que es Internet. La ley CINDE, que es un traslado de otras leyes perversas que llevan los empresarios y los políticos que reprimen las culturas, que sueñan con una revolución, esa ley va a destruir el último espacio público libre que existe en la cultura de la humanidad. Porque hoy los espacios públicos libres existirán en las periferias, ¿no? En el África, en alguna plaza de algún pueblo que todavía está libre de esa gestión cultural. La cultura de la que estamos hablando aquí es cultura de empresa, cultura de institución, cultura oficial que reprime espontaneidad. Por eso nada más hago esa diferencia. Yo no estoy en contra de la empresa en absoluto, pero sí que estoy a favor de que se recuperen las teorías que han despreciado los señores empresarios, las teorías que nos dicen, por ejemplo, Antonin Artaud cuenta que Van Gogh se suicidó acosado por la sociedad del espectáculo. No estoy diciendo nada que no entiendan. Guy Debord, estudiemos el texto del concepto de sociedad del espectáculo. Y como último ejemplo les cuento, hay una fiesta de San Juan cerca de la iglesia de San Francisco que cada año
que los vecinos van a hacer su fogata, tienen que enfrentarse con los antidisturbios. Eso es cultura, no es cultura, es cultura, pero no pasa por taquilla. Por lo tanto, no se olviden de que aquí no estamos hablando de la cultura en su totalidad, y mucho menos en su expresión más plena y honesta, que es la gratuita y espontánea. Necesidad de las personas de expresarse y compartir creatividad. Somos gestores que en muchos casos estamos impidiendo esa espontaneidad y esa creatividad surja y se exprese con honestidad. Sencillamente eso, pedir humildad y reducir el término de cultura, si es posible, a la de espectáculo o a la de entretenimiento, a la cultura del ocio. Las palabras industria, las palabras mercado, las palabras son realmente nefastas para la cultura de la humanidad, la cultura de la gratuidad, de la entrega, del amor absoluto al otro y el mío como expresión. No estoy negando el valor de las empresas, estoy sencillamente diciendo esta crisis es porque una empresa y una especulación de bancos, de economías y tal ha llevado a la cultura a esta dificultad de estar atrapada en un término comercial que no tiene que ver. Estamos hablando, perdón, ahí termino, de que se están acabando las culturas y se está hablando solamente ya de estilos de vida. Por lo tanto, si lo que estamos buscando es mantener vivo un mercado, el mercado del lujo está en su mejor momento en este momento de crisis. Por lo tanto, veamos cómo podemos ajustar nuestros trabajos y entrar en el mercado del lujo para no pasar las multas y poder seguir pagando la hipoteca. Gracias, creo que está claro. Tiene la palabra Milagro. Sí. Yo creo que me oís, ¿no? No, para que se grabe. Hola, buenos días, casi ya tardes a todos. Soy Milagros Hernández, concejala del tema de las artes en el Ayuntamiento de Madrid por Izquierda Unida. Los verdes, siempre se me olvida decir lo de los verdes. Bien, yo decir algunas cosas. Primero, decir que para hacer oposición y otro tipo de política en los ayuntamientos que tenemos, en este momento es muy difícil dentro del tema de la cultura porque, como habéis expuesto muy bien, estamos en un momento de falta de normas, de falta de leyes que puedan defender el espacio público y que puedan regular la relación entre lo privado y lo